Acá con el nuevo fanfic, créditos a Barry Herpans, el autor. Capítulo 1. Funerales. Texto del capítulo. Peter puso una mano sobre el ataúd e intentó pensar. Su mente estaba extrañamente en blanco, y por una vez no tenía nada que decir. Mai lo había criado durante la mayor parte de su vida, y solo tenía buenos recuerdos de ella. Casi le daba vergüenza no poder llorar, pero no podría haber soñado con una mejor manera de que esto sucediera. Ella falleció en paz, sentada en su sofá de 2 plazas con un crochet terminado y agujas en la mano. El canal de cocina estaba puesto, las sobras de la cena guardadas, todo en la casa estaba en su lugar. Incluso había estado en la cama, en lugar de correr por toda la ciudad con su uniforme. El funeral fue encantador, con una sorprendente cantidad de gente asistiendo a una anciana. Anna Watson y Mary Jane, otros vecinos, Martin Lee y el personal de Feast, los Stacky e incluso algunos de sus antiguos compañeros de trabajo. Algunos miembros del personal del Google estuvieron presentes, como Robbie y Betty Grant. JJ también estuvo presente, lo que dio lugar a una inusual conversación sincera y cálida con su jefe. Peter sabía que el viejo cascarrabias debía tener un corazón de oro, incluso con su personalidad de periodista impetuosa y su ética de trabajo. Otros eran menos bienvenidos, pero tolerados por cortesía. Norman y Harry estaban allí, Peter no tenía ni idea de con qué propósito. No les dijo nada, salvo un fugaz gracias por estar aquí. Harry y Peter habían dejado de llevarse bien hacía un tiempo, durante la espiral descendente de Harry con la drogadicción. Eddie Brock apareció para ofrecerle sus condolencias por un breve instante, y luego desapareció. Peter no sabía qué pensar de Eddie en ese momento. Había acudido a Peter, sin hogar, alegando que había abandonado al extraterrestre y que padecía cáncer. Mai lo había ayudado a recomponer su vida en Feast, así que entendía que quisiera presentarle sus respetos. Peter cumplió con los trámites, como se esperaba de un pariente cercano de Mai. Socializó, leyó su panegírico, etc. Ignoró a Tony Stark y a alguien que se parecía sospechosamente a Nick Fury, merodeando cerca de un coche negro. Lo último que quería era lidiar con agentes secretos en ese momento. Spider-Man merecía algún tipo de intrusión, supuso. Los vecinos le dejaron claro que lo ayudarían en lo que necesitara, la capitana Stacy le puso una mano en el hombro y le dio una charla de ánimo paternal. Todo estaba cumplido. Mai ni siquiera tuvo que soportar la sorpresa de enterarse de que su sobrino de 25 años había sido justiciero desde segundo de instituto. Probablemente. De vez en cuando hacía algún comentario que lo hacía reflexionar. Una despedida tan perfecta para una mujer maravillosa como Peter hubiera podido imaginar. Ahora estaba sentado solo en la sala, ahora su sala. No tenía idea de qué hacer. Lógicamente, tendría que vender el lugar. O conseguir un mejor trabajo para poder permitírselo. O ambas cosas. No había forma de que pudiera hacer los pagos necesarios sin la ayuda de Mai, no como fotógrafo del Google. Debería haber sido sentimental e intentar conservar el lugar. Parecía la estrategia clásica. Pero algo en su interior quería seguir adelante, empezar de nuevo bajo las condiciones de Peter Parker. Peter reflexionó en la oscuridad mientras el sol se ponía. Podría buscar un compañero de piso. Se llevaba bastante bien con Randy en aquellos tiempos, antes de que volviera a vivir con Mai. O tal vez Flash estaría abierto a la idea, pues había madurado bastante después del instituto. Pero ese no era el nuevo capítulo que quería. Era revisitar un capítulo antiguo. Ya había hecho lo de ser compañero de piso antes. Lo que necesitaba era una carrera, un trabajo en el que asentarse. Por mucho que le gustara su trabajo en el Daily Google, probablemente era hora de dejarlo también. ¿Pero a dónde iría? No quería tener nada que ver con S.H.I.E.L.D. No quería ser ese tipo de Spider-Man. El edificio Baxter siempre buscaba científicos. Sin duda, algo a tener en cuenta. Aunque sentía que estaba abusando de su amistad con Johnny, sobre todo porque no tenía ninguna credencial aparte de su diploma y título. Peter sabía que esa forma de pensar era irrazonable, pero eso no limitaba la culpa que sabía que sentiría. La culpa era probablemente su verdadero superpoder. Siempre sabía que algo podía ser culpa suya. Tenía la cabeza atascada y necesitaba desahogarse. En piloto automático, subió las escaleras, cogió una mochila y se puso su alter ego. Salió por la ventana, como lo había hecho para evitar la vigilancia de Mai durante los últimos 10 años, y se adentró en la noche. Capítulo 2. Limpiando telarañas. Texto del capítulo. Al llegar al centro de Manhattan, Peter sintió que su mente se despejaba y que recuperaba el ritmo familiar. Esto era mucho mejor. Tener algo que lograr era una sensación maravillosa.
Su teléfono vibró por enésima vez ese día, y lo apagó. Más felicitaciones bien intencionadas. Ya les atendería a tiempo. Eran buenas personas y merecían consideración, pero no ahora. Mientras se balanceaba, acortó sus líneas y comenzó a ascender. Dio una fuerte patada en el punto más alto de un columpio y aterrizó con precisión en la cornisa de un rascacielos particularmente alto. Se sentó cómodamente y sacó una laptop barata y un cuaderno de espiral de su bolso. Sus notas sobre movimientos criminales. Algunos de los jóvenes combatientes del crimen tuvieron la idea de salir de patrulla y toparse con actividades ilícitas para detenerlas. Peter había pensado lo mismo al principio. Le tomó un par de días no encontrar absolutamente nada antes de cambiar su enfoque. La información lo era todo en el vigilantismo. Seguirle la pista a los movimientos de las pandillas y tener formas de difundir información por toda la ciudad a menudo marcaban la diferencia para salvar una vida. Por su parte, Peter había miniaturizado un escáner policial. El cableado estaba cosido a su traje, con un auricular incluido. Siempre que surgía algo, se enteraba. En una ciudad repleta de supervillanos y crimen organizado, si te fijabas bien, te dabas cuenta de que había un patrón. Más importantes eran las notas en su cuaderno y su portátil. Tantos actores en la ciudad tenían sus propios planes, y seguirles la pista era, en el mejor de los casos, difícil. Detener un crimen o encontrar las consecuencias de uno a menudo proporcionaba información sobre otros trabajos en marcha. Encontrar suficiente información permitía empezar a descifrar cómo se había organizado una operación. La mayoría de las noches, Spider-Man investigaba las pistas reunidas la noche anterior. Esto era mucho más fácil cuando la detective de Wolf aún estaba presente, pensó Peter con tristeza. Ella se había coordinado con él siguiendo instrucciones extraoficiales del capitán Stacy. La información policial y su intuición habían sido invaluables. Apartó esos pensamientos. Ya había tenido suficiente luto por un día. Revisando su lista, decidió investigar algo de lo que había encontrado rastros hacía unas noches. Tras allanar un almacén de magia y revisar sus registros, había descubierto algo interesante. La familia criminal vendía un nuevo producto, etiquetado en los archivos como M. 25 unidades de M habían sido sacadas de la ciudad por barco el mes pasado, vendidas por más de $2 millones, bastante más que las drogas habituales que traficaba la familia. M provenía de un lugar en Brownsville, así que investigar allí probablemente era un buen comienzo. Al llegar a Brooklyn, recurrió a la memoria para llegar a territorio magia. Ya había intentado esto varias veces. Optó por revisar primero los almacenes comunes. A menos que tuviera suerte, probablemente ni siquiera habría magia allí. Solían vaciarse cuando no había mucho trabajo. Estaba revisando el quinto puesto de su lista cuando se topó con más de 2 docenas de soldados de la mafia. Se sobresaltó. Tras un trato ya cerrado, la situación solía ser más tranquila durante una semana aproximadamente, pero evidentemente la familia se apresuraba a sacar provecho de M lo más rápido posible. Si era M. No había forma de saberlo, pero según su experiencia, siempre que surgía algo nuevo, las familias solían apostar todo por el producto durante un tiempo. Se posó en un tejado cercano y empezó a planear su estrategia. Había un camión semirremolque en marcha, presumiblemente con M. Los soldados se apresuraron a cargar cajas de aspecto extraño en el remolque. Ni siquiera eran cajas. Los contenedores eran cilíndricos, hechos de algún tipo de metal negro mate. Cada uno tenía una pantalla digital en el lateral. Interesante. Peter acababa de pasar a observar las posiciones de los centinelas cuando su sentido arácnido se agudizó y obligó a sus músculos a dar un salto. Se sentía aliviado de haberse quitado de en medio cuando, lo que fuera que lo emboscaba, lo golpeó de todos modos. Unos brazos fuertes lo rodearon por la cintura, sujetándolo mientras se desplomaba por el costado del edificio hacia el aparcamiento de abajo. Capítulo 3. El día comienza. Peter recuperó la lucidez, desprendiéndose del asfalto destrozado. Sintió un poco de sangre, pero estaba bastante seguro de que aún estaba en condiciones de luchar. Oyó voces mientras sus sentidos se reconciliaban. ¿Qué demonios hacen? Sigan cargando el camión. Estoy aquí para mantenerlos a raya, idiotas. Dejen que yo me ocupe del Spider. Peter ya había oído esa voz antes, y le temía más de lo que quería admitir. De un arácnido a otro, dijo, quizás podríamos prescindir de la emboscada la próxima vez. ¿Solidaridad de 8 patas y todo eso? ¿Qué te parece, Gargan?
Su mirada recuperó el enfoque y se fijó en el ejecutor del traje verde, que estaba ocupado restableciendo el orden entre los matones más convencionales. Miró por encima del hombro. Cállate, cabeza de araña. De verdad que no tengo tiempo para ocuparme de ti esta noche. El envío es más importante que tu flacucho trasero. La adrenalina de Peter se disparó al ponerse en cuclillas para luchar. Peter generalmente se sentía seguro luchando contra la mayoría de sus pícaros habituales. Escorpión era uno de sus enemigos menos favoritos, a pesar de su falta de inteligencia. Técnicamente, Escorpión tenía la ventaja en todas las categorías físicas, lo que hacía que cada encuentro fuera mucho más reñido de lo que Peter hubiera preferido. Evidentemente, la magia lo había contratado para proteger este cargamento, presumiblemente para que M siguiera siendo un negocio sostenible el mayor tiempo posible. Nunca apreciaste mi figura, Gargan, podría ponerme celoso de tu preciado envío, dijo Peter arrastrando las palabras antes de moverse. Decidió centrarse en detener el envío, preferiblemente inmovilizando el camión. Cualquier enfrentamiento con Gargan iba a ser una batalla cuesta arriba, sobre todo después de esa emboscada, así que si conseguía que Mag decidiera reducir sus pérdidas y largarse, mucho mejor. Peter dio una voltereta hacia la derecha y se desprendió de las manos, aterrizando en una de las farolas del aparcamiento. Lanzó chorros de telarañas contra las llantas del remolque, con la esperanza de atascarlas. Escorpión reveló la falla de su plan de inmediato, cruzando 7 metros en un abrir y cerrar de ojos, atrapando la red antes de que se conectara y tirando con fuerza. Peter fue arrancado de su percha, volando directamente hacia Gargan. Pensó rápido, saltando hacia adelante para asestarle una patada en la cara a Escorpión. Rebotó mientras Escorpión se tambaleaba. Unos matones de la mafia, distraídos con cargar el camión, abrieron fuego. Peter se alejó de las balas bailando, algo que había hecho 1.000.000 de veces. Las telarañas arrebataron los rifles de las manos de los matones. Un instante después, el sentido arácnido volvió a activarse. Esta vez se agachó, evitando la cola cibernética afilada de su primo verde. El apéndice se clavó en el ladrillo tras él. Spider-Man usó la extremidad como barra de mono, balanceándose y comenzando a escalar la pared de ladrillos para crear distancia. Escorpión lo seguía de cerca, con sus propias mejoras arácnidas emulando las habilidades del cabeza de red para trepar paredes. Uno pensaría que se le habría ocurrido algo original aparte de la cola, murmuró Peter. Es toda su identidad, todo lo que obtuvo de mí. Estaba intentando encontrar la manera de inutilizar a Gargan cuando oyó rugir el motor del camión. Se le había acabado el tiempo. Peter se giró, apretando la espalda contra la pared, y soltó 2 hebras tensas de la cinta. Cayeron a ambos lados del camión. Tiró con fuerza y se lanzó contra el camión justo cuando el puño de Escorpión rompió la sección de ladrillo a la que estaba pegado. Spider-Man golpeó el camión con los pies con mucha fuerza, abollando el metal y volcando el remolque. Las ruedas delanteras del camión chirriaron al intentar moverse. Estaba a punto de girarse y burlarse de Escorpión por haber fallado en su trabajo cuando oyó un ruido. Se detuvo y apoyó la oreja contra el remolque. Estaba oyendo sollozos. Eran tan débiles que no podía estar seguro. Su sentido arácnido volvió a gritar, y se maldijo por estar distraído. Intentó saltar, pero una mano con armadura verde lo agarró del tobillo con fuerza. Escorpión se estrelló contra el remolque como un muñeco de trapo, abollando aún más las placas, antes de arrojarlo al asfalto. Peter quedó aturdido por segunda vez esa noche, genuinamente preocupado de que Escorpión intentara acabar con él. Sin embargo, el matón había decidido pecar de inseguro. Peter lo vio simplemente levantando el remolque sobre sus ruedas antes de aferrarse a la parte superior mientras se alejaba quién sabe dónde. Peter se puso de pie tambaleándose y se alejó, algo borracho, maldiciéndose. M podría haberse convertido en algo mucho más importante que una simple droga. Consideraba con creciente certeza que podría haber gente en esos contenedores. Quizás algún tipo de tráfico de personas, aunque eso no explicaba las ganancias infladas. Su metedura de pata de esta noche podría haberle costado la libertad a varias docenas de personas. Su conciencia no podía permitirse eso otra vez. Pero por ahora, necesitaba recomponerse. Escorpión había golpeado como el camión que protegía, Peter Parker tenía más responsabilidades que atender por la mañana y estaba completamente fuera de combate. Intentar despejar su mente de la muerte de Mai había resultado en un fracaso abismal, y no pudo reunir la fuerza de voluntad suficiente para continuar con el heroísmo esa noche. Se dirigió a casa rápidamente, meditando de una manera que lo asqueó, incluso mientras se dejaba llevar por ella.
Se despertó a la mañana siguiente con un poco más de ánimo, decidido a ocuparse de su faceta como Peter Parker. Respondió a los numerosos mensajes que le habían dejado en el teléfono, agradeciendo sus condolencias y demás. Buscó trabajo en internet, encontró algunos con potencial y envió solicitudes con cierta esperanza. Estaba almorzando cuando sonó su teléfono. Tragó saliva y lo miró. Era Jameson. Suspiró y respondió: «Aquí Peter». «¿Qué necesita, señor?» «Jameson Parker», ladró Jameson. «¿No te dije que me llamaras Jonah?» Peter parpadeó al oír eso. De hecho, Jameson había despedido a un becario una vez por llamarlo Jonah. Solo los empleados con más experiencia habían alcanzado ese nivel de familiaridad, como Robbie. El gesto conmovió a Peter más de lo que quería admitir. «Claro, Jonas. ¿Qué puedo hacer por ti hoy?», respondió Pedro con suavidad. «Bueno, yo pensé que estarías buscando otro trabajo ahora mismo, ¿no? Eres joven y necesitas hacer grandes cosas en el mundo. Como mi hijo John. No ibas a ser fotógrafo para siempre, ¿verdad? Bueno, lo estaba considerando, Jonah. No es que no disfrute trabajando para ti, pero estoy en un punto en el que necesito labrarme una carrera, con lo de terminar la universidad y todo eso». «Perfecto», espetó Jonah, eludiendo el tema del fallecimiento de Mal. «Necesito un reportero esta noche, y todos los buenos que tengo están ocupados. ¿Sabes cómo hacer reportajes, Parker?» «Sí, por supuesto, Jonah». Peter había trabajado con muchos de los reporteros de Jameson en el pasado. «¿Y tú eres un nerd y fanático de la ciencia, no?» «Sí, por supuesto, Jonas», repitió Pedro secamente. «Entonces está decidido. Esta noche, ponte el traje y nos vemos en el Google. Vienes conmigo a entrevistar a Charles Xavier, un amigo mío, en un evento benéfico. Dirige una escuela para mutantes y otras organizaciones de activismo mutante». Peter se tambaleó mientras JJ hablaba a 1000 por hora. «Lo entrevistarás como último trabajo para mí, y te pagaré un extra. El objetivo de la recaudación de fondos es que está ampliando su escuela. Como está contratando personal nuevo, me reuniré con él y contigo para ver si puedo conseguirte un puesto de profesor. ¿Qué te parece, Parker?» Peter procesó la información y respondió: «Bueno, Genial. Está decidido. Nos vemos en la corneta a las 17 en punto. Vístete bien, Parker». Jameson colgó, dejando a Peter con la mirada fija en su teléfono. Suspiró y se aseguró de tener un smoking disponible. Cuando lo confirmó, se sentó y empezó a investigar a Charles Xavier, reconocido activista mutante, para preparar una lista de temas de conversación. Entrevista bilateral. Texto del capítulo. Peter investigó a fondo a Charles Xavier, intentando desesperadamente armar el esquema de una entrevista coherente. Nunca había trabajado como periodista. Peter se sintió conmovido por el esfuerzo de Jonah por ayudarlo a encaminar su vida hacia cosas más importantes y mejores, pero, por supuesto, tuvo que hacerlo de una manera que lo dejó con una preparación ardua. Las búsquedas en internet revelaron que Xavier residía en Nueva York y dirigía un internado para mutantes llamado la Escuela Xavier para jóvenes talentosos. Siendo mutante y telépata, ambicionaba proteger a los mutantes de todo el mundo y acabar con la opresión que prevalecía en ciertas zonas del mundo. Sorprendentemente, a pesar de ser un desastre genético, Peter sabía sorprendentemente poco sobre la condición mutante. La mayor parte de su investigación se centró en un humano normal que había sufrido cambios radicales foráneos. La mayoría de los villanos con los que se había topado ya se encontraban en esa situación, como Sandman, Escorpión, Electro e incluso Osborn. Su mente científica lo fue poniendo al día poco a poco, fascinado por los misterios del Gen X, que producía tantos cambios. Dedicó el resto de su tiempo a aprender sobre Xavier y sus planes. Fiel a la palabra de Jonah, la escuela de Xavier se encontraba en expansión debido al creciente número de mutantes. Gran parte de la publicidad del instituto se centraba en enseñar a los mutantes a controlar sus nuevas habilidades, pero una investigación más profunda confirmó que la escuela también impartía clases de ciencias más mundanas. Peter estaba tan ocupado organizando esta entrevista que apenas le quedaba tiempo para pensar en trabajar allí. Es cierto que le encantaba enseñar. Y según los informes financieros de la escuela, al ser una institución privada, la remuneración sería buena. Peter negó con la cabeza y volvió a concentrarse. Esta entrevista iba a aparecer en uno de los periódicos más respetados del estado. Mejor centrarse en eso y preocuparse por el empleo después. Finalmente llegaron las 6. Había quedado con Jameson a las 7 de la tarde. Peter se duchó y se vistió lo mejor que pudo.
Mer y Hannah le había dicho una vez que se arreglaba bien cuando eran novios, así que esperaba lucir presentable. En lugar de arruinar su imagen yendo a la ciudad, Peter optó por un taxi. Llegó a la oficina del bucle a las 6:54. Parker. Llegas tarde. Espetó Jameson, entrando ya en el ascensor antes de que Peter pudiera salir. Lo siento, Jonah, dijo Peter, desconcertado. No llegaba tarde, pero hablar con Jonah no funcionaba así. Solo estaba repasando mis últimos puntos para la entrevista. Bien. Javier es un buen amigo mío. Le hice varias entrevistas de joven. No lo arruines, comentó Jameson. ¿Cuándo conociste al profesor Javier? Justo después de terminar la escuela, más o menos a tu edad, de hecho. La primera ola de derechos de los mutantes estaba circulando, y fui uno de los primeros reporteros en publicar un artículo. Además, recibí muchas críticas por ello. Que esto te sirva de lección de perseverancia, Parker. Suena interesante. ¿Cuándo empieza la recaudación de fondos? En 30 minutos. Debería haber una limusina ahí fuera. La limusina estaba parada afuera cuando Peter entró al edificio. Jameson reprendió al conductor por llegar tarde, lo cual este tomó con calma y se pusieron en marcha. La limusina llegó entre varias otras al lujoso local. Todo era de lujo, con muchísimas luces, ropa formal y cristalería. JJ y Peter se sentaron en una de las mesas redondas con un mantel blanco impecable. Peter estaba bastante seguro de que la vajilla superaba su propio presupuesto. Los menús ya estaban listos por si los clientes querían pedir. Jameson le informó que Javier daría su discurso después de que todos llegaran y luego recorrería la sala. Peter realizaría su entrevista cuando Javier llegara a su mesa. Peter reconoció a varios de los asistentes. Norman Osborn estaba allí, a quien Peter definitivamente no quería llamar la atención. Wilson Fisk también estaba presente, al igual que Martin Lee. Peter se apuntó a saludar a Lee en cuanto tuviera oportunidad. Siempre había sido un buen amigo y compañero de Mai, y le tenía simpatía. Peter esperó a que llegaran los demás invitados, algunos con un retraso elegante. Observó a un grupo bastante grande que llegó de golpe. Era un poco difícil no verlos, a pesar de que intentaban pasar desapercibidos. Uno de los hombres llevaba gafas de sol en la tenue luz interior, mientras que otro era brusco, peludo y ruidoso, a pesar de que obviamente intentaba portarse lo mejor posible. Todas las mujeres parecían tener un cabello inusual. Una tenía el pelo completamente blanco que contrastaba con su piel oscura, otra tenía una mecha blanca, y cuando Peter concentró sus sentidos agudizados, pudo percibir su acento sureño a través del parloteo. Ocupaban unas 3 mesas en total. Se encogió de hombros y se secó el sudor de la frente. Tenía cosas más importantes de qué preocuparse. Jameson tenía la mirada fija en el escenario, con el bigote temblando de anticipación. Finalmente, todos los asistentes ocuparon sus asientos. Una silla flotante de lujo subió al escenario entre aplausos. Peter y Jameson se unieron, dando la bienvenida al presentador, Charles Xavier. Javier se preparó ante el micrófono, con su cabeza calva brillando bajo las luces mientras se aclaraba la garganta. Amigos, colegas y recién llegados. Bienvenidos al evento de recaudación de fondos para la educación de mutantes. Hoy aceptaremos sus generosas donaciones, que contribuirán a la lucha contra la condición mutante en todo el mundo. Todo lo donado hoy se invertirá en la expansión del Centro Local de Aprendizaje de Mutantes de Nueva York, la Escuela Javier para jóvenes talentosos, o se destinará a promover organizaciones de derechos de los mutantes en países extranjeros, dedicadas a la búsqueda de la igualdad de derechos y las libertades civiles. Entre los invitados especiales de esta noche se encuentran el filántropo Wilson Fisk, el codirector de FEST Martin Lee y mi amigo personal J. Jonah Jameson, editor del Daily Bugle. Que lo disfruten y ayúdenme a celebrar este nuevo capítulo para la humanidad mutante. Javier hizo una pequeña reverencia desde su asiento, las luces se intensificaron y empezó a sonar una suave música de jazz. Jameson, de inmediato y bruscamente, llamó a una camarera y pidió un filete. Pidió otro para Peter, reprendiéndolo por no haber comido lo suficiente. Javier recorrió con cuidado la sala, charlando con todos los personajes importantes presentes. También se detuvo para una conversación privada con el grupo que Peter había mencionado antes. Charlaron un rato, antes de que el grupo compartiera una visita y Javier se dirigiera a la mesa de Jameson. Peter respiró hondo y repasó mentalmente los puntos a tratar. «Charles», exclamó Jameson. «Qué bueno verte, cabrón. ¿Cómo has estado?» «Es un placer verte también, Jameson», dijo Javier, estrechándole la mano.
Disculpa la demora, quería hablar un poco antes de nuestra entrevista. No hay problema, no hay problema. Soy Peter Parker, el mejor reportero que tengo, mintió Jameson con naturalidad. Él será quien hable, y tengo algo que preguntarte más tarde. Por ahora, creo que iré a por unos entremeses de salami. Vuelvo enseguida. Se escabulló hacia la mesa de aperitivos. Encantado de conocerle, profesor, dijo Peter estrechándole la mano. Lo mismo digo, respondió cálidamente Javier. Peter sacó un bloc de notas y un lápiz. Bueno, para empezar, la entrevista transcurrió con mucha más fluidez de lo que Peter esperaba. Peter se había preparado bien y Javier interpretó su papel con gran maestría. Quizás ser telépata le daba una habilidad natural para tranquilizar a la gente. La entrevista se prolongó un buen rato, mientras el evento continuaba a su alrededor. Peter llegó a sus últimos puntos de conversación. Bien, profesor, mi última pregunta esta noche. ¿Cuál diría que es el problema más urgente para los mutantes en Estados Unidos hoy en día? Me refiero a Estados Unidos. Javier frunció el ceño. Me alegra mucho que preguntes eso. La respuesta es algo que quiero ver en más periódicos. Normalmente, a nivel local, los problemas no serían nuevos, pero ha surgido algo nuevo y mucho más peligroso. Me aseguraré de incluir esto en el artículo, profesor. ¿Qué le preocupa? Un desarrollo relativamente reciente. Los mutantes nacen a un ritmo cada vez mayor, y personajes indeseables han encontrado la manera de aprovecharse de ello. Es una forma diferente de tráfico de personas, con consecuencias potencialmente desastrosas. Mutantes con rasgos deseables o habilidades útiles son arrebatados de sus hogares y familias para ser explotados en beneficio propio. Este es un problema nuevo que no sé cómo combatir, pero el mutante adecuado en las manos equivocadas podría provocar una catástrofe. Peter notó las palabras del profesor casi distraídamente, y luego, con creciente seriedad, al comprenderlas. Pensó en su encuentro con Escorpión la otra noche, el camión lleno de carga viva y el marcador M. Peter estaba a punto de pedirle al profesor más detalles y comenzar un diálogo más serio cuando Wilson Fisk se acercó a su mesa. Su gran figura dominaba la conversación. Profesor, mi querido amigo, hay alguien a quien necesito presentarle. La voz sorprendentemente suave de Fisk cortó limpiamente el estruendo, robando la atención de ambos. Oh, claro, Wilson. A menos que, Peter, haya algo más. Peter cerró su cuaderno de golpe. Tengo todo lo que necesito, profesor. Muchas gracias por su tiempo. Fue una entrevista maravillosa. Gracias también, Peter. Ahora, Wilson, Peter perdió el hilo de la conversación mientras la pareja se alejaba y él comenzaba a calcular los movimientos del crimen organizado en la ciudad. Explotar mutantes podría otorgarles capacidades peligrosas. Ver a un criminal mejorado como Escorpión custodiando un cargamento importante era una cosa, pero si esto continuaba, podrían haber mejorado a individuos para cualquier tarea que necesitaran. Spider-Man podría acabar muerto o indefenso en cuestión de semanas, y el crimen organizado dominaría la ciudad. Le dio vueltas a esto incluso mientras llegaba su comida y se abalanzaba sobre su filete. Combatir las operaciones de envío primario sería difícil y llevaría mucho tiempo, pero si lograba exponer suficientes, la policía acabaría encontrando el mismo patrón que él. Lo mismo ocurría con los lugares que mantenían a la gente encerrada. Si no tenían dónde meter a los mutantes ni con qué transportarlos, la operación se desmoronaría a medida que los jugadores tomaran medidas cada vez más drásticas. Se recuperó cuando Jameson regresó, parloteando sobre algunas conversaciones y personas muy importantes con las que había estado hablando. Peter notó que Osborn lo fulminaba con la mirada al irse temprano. Suspiró. Osborn lo había culpado de la adicción a las drogas de Harry, lo cual era extraño porque Norman siempre había considerado a Peter el más responsable de los dos. Unos años de rehabilitación tras un incidente con la fórmula de Spider-Man y el duende no habían mejorado el carácter de Norman. Peter no estaba seguro de si quería reparar o cortar sus vínculos con los Osborn. En cambio, Peter se levantó para hablar con el señor Lee. Lee se sentó solo, dándole vueltas a la cuchara en la sopa. Era casi hipnótico. Señor Lee, me alegra verlo aquí, saludó Peter. Martín levantó la vista, con una sonrisa en el rostro. Peter. Por fin una conversación inteligente. Movió las cejas con picardía. ¿Qué haces aquí? JJ me encargó un trabajo de reportera. Entrevisté al profesor Javier. Nunca lo había hecho antes, pero creo que salió bastante bien. Es un hombre interesante, como mínimo. Sí que lo es. Me alegra ver que al menos estás ascendiendo en la empresa.
Bueno, ese es el problema, señor Lee. Al parecer, JJ es viejo amigo del profesor. Supuestamente intenta conseguirme un puesto de profesor durante la expansión de la escuela. ¿En serio? Interesante. Por lo que me contaste, no creo que le gustaras mucho. Yo tampoco lo creía, pero parece que detrás de ese bigote hay un corazón. Compartieron una breve risa. El rostro de Lee se ensombreció ligeramente. Quiero expresar nuevamente mis condolencias por el fallecimiento de su tía. Fue una compañera maravillosa, y sin ella no habría logrado que Fest llegara a donde está. La extrañaremos mucho en el refugio. Gracias, señor Lee, dijo Peter, asintiendo. Para ser sincero, creo que de todas las maneras en que una persona puede irse, la que ella tomó es una de las mejores. ¿Entiende lo que quiero decir? Sí, Peter, se levantó Martín, como si fuera a irse. Bueno, si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme y con gusto te ayudaré. Al fin y al cabo, dirijo una organización benéfica. Peter le dio las gracias y la noche continuó. Decidió que bien podría probar los entremeses que Jameson había mencionado. Extendió la mano para coger un buen trozo de salami cuando su mano chocó con la muñeca de alguien. Sintió un breve dolor y ambos se sacudieron las extremidades como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Sí, lo siento, dijo Peter, estrechándole la mano. Para nada, cariño, es culpa mía. Me da electricidad estática todo el tiempo. Era la mujer con mechas blancas de antes. Se dio cuenta de que llevaba guantes. Tan cerca, el acento sureño lo impactó con fuerza. Se preguntó si por eso sentía las rodillas ligeramente débiles. Oye, murmuró la mujer. Flexionó la mano ligeramente, mirándola fijamente. Eres un tipo fuerte, ¿verdad, Peter? Peter parpadeó. Sí, soy Peter. Extendió la mano para estrecharla, y ella la aceptó. No se dio cuenta de que se aseguraba de que solo tocara los guantes. En cambio, se preguntaba cómo sabía su nombre. Me llamo Ana Marie y trabajo con Charles Xavier. Estamos muy emocionados por ampliar la escuela y todo lo demás. Parece que hacen un trabajo excelente. Estoy aquí con el Daily Bugle. Entrevistamos al profesor hace un rato. Peter se sentía mejor, pero un poco afectado por lo que fuera que eso fuera. El profesor mencionó a un periodista y dijo que hiciste muchas preguntas acertadas. Creo que está hablando con tu jefe allá atrás. Señaló, y Peter siguió su dedo hasta la mesa. Jameson y Javier estaban enfrascados en una conversación. Peter palideció. Ay, mejor voy a ver qué está tramando. Fue un placer conocerte, Ana Marie. Igualmente, dijo ella lentamente, volviéndose hacia la mesa de bocadillos. Peter llegó a la mesa en 6 segundos. Jameson levantó la vista. Ahí está. Este es Parker, de quien te hablé. ¿Conoces a Parker? Javier sonrió. Sí, hablamos un rato antes. Parecía un joven inteligente. ¿Se lo está pasando bien, señor Parker? Le sonrió a Peter mientras ambos acordaban en silencio no mencionar que Jameson los había presentado antes. No valía la pena la molestia, y Jameson lo negaría rotundamente de todos modos para salvar las apariencias. Sí, profesor, ha sido una noche muy agradable, respondió Peter. Jameson me ha estado diciendo que tienes madera de profesora maravillosa. ¿Qué asignaturas dominas mejor? Peter repasó las asignaturas mentalmente hasta que encontró sus favoritas. En eso, mis 3 favoritas eran física, química y biología. Trabajé mucho con el Dr. Connors. Me ayudó mucho a familiarizarme con este tipo de temas. Interesante. ¿Has considerado dar clases antes? Mi escuela está creciendo, como ya dije, y necesito mentes brillantes que guíen a mis alumnos. Jonah te apoya, y me tomo muy en serio su opinión sobre el carácter. Peter se sentó y pensó. Toda la noche había esperado que Jameson lo olvidara, o que tuviera que irse temprano, o que un maníaco con superpoderes derribara la puerta. Pero nada de eso sucedió. Por una vez, solo era Peter Parker, tratando de averiguar cuál sería el siguiente paso en su vida. Peter expresó sus pensamientos en voz alta mientras ambos hombres escuchaban. Estos últimos años han sido un torbellino. Graduarme de la universidad, trabajar para Jonah y otras cosas. Siento que he estado viviendo entre las páginas de un libro, listo para empezar la siguiente etapa de mi vida, pero la página nunca se pasa. Pero mi tía May acaba de fallecer, quien me crió durante la mayor parte de mi vida. Creo que la página acaba de pasar. Así que lo que intento decir es, ¿qué tengo que hacer? El profesor sonrió. ¿Tiene una dirección de correo electrónico? Necesito enviarle información importante.
Capítulo 5. Horas extras. Texto del capítulo. Peter redactó su informe para Jameson esa noche y esperó con impaciencia. Recibió el correo electrónico 2 días después. Era un documento impresionante y bien redactado, con un membrete elegante y todo. Detallaba su salario y responsabilidades, así como otros requisitos para una persona dispuesta a enseñar en una escuela para mutantes. Había un gran número de exenciones de seguridad que tenía que revisar y firmar con sus iniciales, algo que no le sorprendió. Como mínimo, si una clase se iba al garete, sus poderes arácnidos podrían ayudarlo a restablecer el orden. En cuanto a su identidad secreta, al revisar su horario y responsabilidades, se sintió tranquilo. Trabajaba 8 horas al día, viajaba al campus y tenía derecho a demandar si un telépata o un mutante similar abusaba de su don para invadir su privacidad. Aparte de la evidente irregularidad de trabajar con superhumanos, era como volver al instituto, solo que esta vez él estaba al mando y cobraba. Probablemente no había de qué preocuparse. Proporcionó información personal, números de teléfono, direcciones, etc. Y punto. A partir de la semana siguiente, sería oficialmente el profesor de biología en la escuela Javier para jóvenes talentosos. Podía permitirse mantener el puesto de Mike con el salario que le pagaban, aunque no estaba seguro de si aún quería hacerlo. Al menos ahora no era una decisión urgente. Tenía seguridad. Echó un vistazo a los retratos de sus tíos en la pared y esbozó una breve sonrisa. Estaba asumiendo la responsabilidad, usando sus dones para el bien, tanto dentro como fuera del vestuario. Estaba seguro de que descansarían tranquilos. Estaba de muy buen humor por primera vez en días, tanto que llamó a unos viejos amigos para pasar el rato. Conoció a Flash, Randy, Mer y Hannah y Gwen en un pequeño café que encontraron en la preparatoria. Siempre que necesitaban socializar urgentemente, era su lugar predilecto. Creo que he conseguido un trabajo, uno de verdad, anunció Peter mientras llegaban las bebidas. ¿En serio? Felicidades, Peter, exclamó Mer y Hannah. Eso significa que estás comprando, ¿verdad, Parker? Bromeó Flash. ¿Cuál es el trabajo? Interrumpió Gwen. Doy clases en un colegio privado. La escuela Javier para jóvenes talentosos. Se supone que es un internado para niños mutantes. Pensé que, como ya estaba acostumbrado a las rarezas de tomar fotos de Spider-Man, encajaría perfectamente. Jameson me dio la oportunidad de conocer al director y todo salió bien. ¿Mutantes? ¿No es peligroso?, preguntó Flash. Hay algunas cuestiones de seguridad que preocupan, pero el objetivo de la escuela es enseñarles a no ser peligrosos. No hay nada peor que llamar la atención del rinoceronte con el flash de una cámara, te lo aseguro. Flash no parecía convencido, incluso felicitó a Peter. Los demás también compartieron su estado de vida. Randy hacía trabajo social para jóvenes de barrios marginales, con gran aprobación de su padre. Mer y Hannah estaba audicionando para varios trabajos de actuación que todos, excepto ella, confiaban en que conseguiría. Gwen acababa de ser contratada por una compañía pequeña pero prometedora llamada Horizon Labs. Flash acababa de alistarse en el ejército y tenía previsto salir de Nueva York en un par de días. La conversación se prolongó hasta altas horas de la noche, y uno a uno los amigos se fueron marchando. Al final, solo quedaron Peter y Flash, sentados uno frente al otro con sus bebidas medio vacías. Permanecieron en un silencio amistoso, y Peter se preguntó qué diría su yo más joven si le mostrara ese momento. Parker, dijo Flash de repente. Parecía muy serio. No estaré aquí por un tiempo, así que tendrás que cuidarte y cuidar a esos chicos mientras no esté. ¿Cuidarlos?, preguntó Peter en broma. Soy yo el que tiene el trabajo de profesor, que es un rollo. Quizás deberían cuidarme a mí. Lo digo en serio, Parker, insistió Flash. Tú eres el responsable, o lo que sea. Cuento contigo para que seas responsable. Si alguno de ellos se cae con fuerza, necesitarán que lo levantes. Es muy importante. Espero que todos estén bien cuando regrese. La sonrisa de Peter se desvaneció al darse cuenta de que hablaba en serio. Flash había sido quien había recogido a los demás, ahora que lo pensaba. Había recogido a Randy cada vez que su lado rebelde sacaba de quicio a Robbie, había recogido a Mer y Hannah cada vez que ella fracasaba en algo en lo que lo había dado todo, había recogido a Gwen aquella horrible noche con el lagarto, y había recogido a Peter cada vez que él fracasaba como Spider-Man. Había recogido a Peter sin siquiera saber qué le pasaba, solo sabía que algo le pasaba. Peter cuadró los hombros. Puedes contar conmigo. No tienes de qué preocuparte. Flash lo miró fijamente un rato más y asintió.
Sí, creo que sí. Se levantó, dejó un par de billetes sobre la mesa y se fue. Le dio una palmadita en el hombro a Peter al pasar. Peter se sentó un rato más, rememorando un poco, y luego se levantó. Era hora de afrontar lo nuevo. Pagó y se fue, deslizándose por un callejón. La noche de verano era perfecta mientras metía la ropa en la mochila y escalaba la escarpada pared. Hora de ponerse a trabajar. Spider-Man repasó la poca información que tenía sobre M, simplemente no tenía suficiente. Se vería obligado a visitar una docena de sitios más para obtener la información necesaria para combatir eficazmente el tráfico de mutantes del crimen organizado. Y cuanto más tardara, mayor sería la resistencia que encontraría. Si no fuera tan urgente, no lo intentaría. Odiaba hacerlo cada vez que tenía que hacerlo. Pero en momentos potencialmente desesperados, medidas desesperadas. Se arrastró por la pared del edificio de la policía de Nueva York, evitando las ventanas para que no lo vieran. Sabía cuál necesitaba. Spider-Man echó un vistazo al despacho del capitán George Stacy. Estaba allí, iluminado por la pantalla de su ordenador. El trepamuros golpeó con cuidado el cristal. Stacy levantó la cabeza de golpe, captando la presencia del justiciero. Spider-Man señaló hacia arriba, al tejado del edificio, y luego desapareció de la vista. Peter escaló el edificio y se agachó en la cornisa. 5 minutos después, George abrió la puerta de mantenimiento y se dirigió a su encuentro, aprovechando la oportunidad para encenderle un cigarrillo. Spider-Man esperó en silencio mientras daba una calada larga y satisfactoria. Nunca hagas esto, comentó el capitán. Al menos por ahora. Causa problemas, si lo hago demasiado, deja a la gente expuesta. Peter se giró y observó las luces del tráfico que se iluminaban abajo. Stacy también los observó. The Wolf, dijo lentamente. Sí, respondió secamente. Pero esto es importante. Y peligroso. ¿Ha detectado el departamento algún tráfico de mutantes? Las eternas arrugas del ceño de Stacy se acentúan. ¿Tráfico de mutantes? No. Algún caso raro con un mutante, pero sin tráfico. George Stacy siempre hablaba despacio, meditando cada palabra. ¿Qué hay de los antecedentes penales por envíos? Me los he encontrado. En los libros de contabilidad lo llaman M. Al menos en la magia. Estoy bastante seguro de que enviaron 25 mutantes a través del Atlántico hace menos de una semana. Y quizá tengan otros 25 en camino a algún lugar. M. Dices. Tendré que comprobarlo. Hay un montón de basura y código que manejan, que podría habernos pasado desapercibido. Hay 25 en la ciudad. 25, que yo sepa. Apuesto a que hay más, y no solo con la magia. Todo el mundo se va a meter en esto. Explotar mutantes es la nueva moda entre estos tipos. Hay tantas maneras de abusar de ellos que se va a disparar enseguida. ¿Quién lo dice? Spider-Man sacó una pequeña carpeta manila de su mochila. ¿Conoces a Charles Xavier? Es un activista por los derechos de los mutantes. Es el verdadero experto en el tema. Me haría un tiempo para hablar con él, si puedes. La información está aquí. Lo que encontré en el cargamento del Atlántico también. Stacy saca los papeles uno a uno, examinándolos. ¿Qué podemos esperar al investigar esto? Un montón. Spider-Man se frotó la cabeza con ambas manos. Contrataron a Escorpión para custodiar el último envío. Me dieron una paliza y escaparon. Y si estos mutantes son lo suficientemente fuertes, una vez que los tomen como activos, la cosa se va a poner muy fea. Todos estarán involucrados. La magia, los chicos de Silvermane, la pandilla de Or, incluso esos nuevos asiáticos en la ciudad. Los demonios internos. Stacy maldijo en voz baja para sí mismo mientras imaginaba el futuro que Spider-Man describía. Peter se sobresaltó cuando su auricular sonó. El escáner le notificó de un robo a mano armada en una joyería cercana. Tengo que irme, pero investigo un poco. Si puedo ayudar, pon un foco gigante con una araña o algo así. Stacy levantó una mano para impedirle que se fuera. Nos vemos aquí dentro de una semana. A ver si encuentro algo. ¿Y Spider-Man? Peter se giró y tensó los músculos para saltar. ¿Qué pasa, capitán? The Wolf no fue tu culpa. Stan Carter era un maníaco homicida. No dejes que eso te impida acudir a mí. ¿Entiendes? Spider-Man se alejó en la noche sin decir palabra. Limpiar el robo de joyas fue bastante sencillo. Fue bastante gracioso que los 3 delincuentes llevaran máscaras que se parecían a Wei, de Wei y Louie. Se aseguró de felicitarlos por su buen gusto en la moda antes de dejarlos inconscientes.
Se metió cada vez más en ello a medida que avanzaba la noche. Las bromas ingeniosas se fueron apagando con el paso de las horas. Iba de un punto de interés a otro, metódicamente. Era simple y fácil, como los legos. Entrar, desmontar y marcharse. Y eso le ayudó a olvidarse de The Wolf. Peter volvió a la normalidad, sin saber muy bien cómo había llegado a ese callejón en particular. Respiraba con dificultad, y docenas de cuerpos inconscientes cubrían el callejón como basura, todos cubiertos con telarañas, uno o dos incluso colgando de una escalera de incendios cercana. Un camión lleno de heroína permanecía en silencio cerca, esperando las sirenas que se acercaban poco a poco. Peter miró su reloj. Las 5 de la mañana. Maldita sea. Mientras Peter comenzaba el regreso a casa, intentó despejarse. Perderse así no era normal. La última vez que había sentido algo así fue cuando el extraterrestre de la lanzadera de John Jameson se llevó su cuerpo a dar paseos nocturnos. Revisó su traje. Todavía estaba rojo y azul. Estaba cansado y hambriento, ya lo averiguaría más tarde. Se desplomó en cuanto se quitó el disfraz, durmiendo hasta las 10 de la mañana. Se despertó y empezó a reconstruir el futuro que se había forjado. Necesitaba un plan de clase para el curso escolar. El verano se acababa y su primer semestre comenzaba pronto. Hizo un borrador del semestre, empezando por la estructura celular y avanzando desde la anatomía hasta conceptos más amplios como los ecosistemas. Era bastante básico, pero el correo electrónico indicaba que se esperaba que avanzara con el material en clase. No como en una escuela pública estándar, pero lo lograría. Peter optó por 3 sesiones de clase, cada una de 1 hora, los lunes, miércoles y viernes por la tarde. En lugar de tareas, optó por preparar exámenes semanales con entrega el viernes por la noche, que abarcaban el material aprendido en clase. Pensó que así todos estarían contentos. O al menos, no enojados. Peter se fue entonces a hacer recados y a dejarle unas fotos de Spider-Man a JJ por última vez. Anoche, en su aturdimiento, al parecer se acordó de tomar algunas fotos. Eso le dio una excusa para despedirse también de todos en la oficina. Entró en la oficina de Jonah con los papeles de color en la mano. Jonah estaba estudiando algo en su escritorio, con Robbie inclinado sobre su hombro. «Hola, Jonah», dijo Peter. Robbie y Jameson se sobresaltaron y levantaron la vista. Robbie tenía una cálida sonrisa y JJ fruncía el ceño. «¿Qué quieres, Parker? Deberías estar en tu nuevo trabajo de profesor, en lugar de robarme mi valioso tiempo. La amenaza web se desató anoche, y necesito iniciar una investigación periodística. Así que date prisa». Peter sonrió y deslizó las fotos por su escritorio. «Solo pasaba a despedirme de todos. Espero no volver a verlas. Pero pensé que, ya que me gustaría echar un vistazo, podrían usarlas. Gratis, como agradecimiento». Los ojos de Jonah se iluminaron mientras examinaba las fotografías, dejando de fruncir el ceño. Robbie las examinó desde el hombro. «Pues claro, Parker», dijo Jonah alegremente. «Sabes que siempre eres bienvenido aquí». Volvió a mirar a Robbie. «Me recuerda a mi hijo John, este chico. Un auténtico Boy Scout. Nos vemos pronto, Jonah, y tú también, Robbie». «No lo habría logrado sin ustedes», dijo Peter. Al entrar por la puerta, es posible que haya visto a Jameson secarse brevemente el ojo. Se despidió con cariño de todos, por supuesto. Gloria y Betty estaban a punto de llorar de lo mucho que había crecido. Ben lo felicitó por su informe sobre Javier. Fue una despedida más cariñosa de lo que habría esperado hace unos años. Cuando Robbie salió a despedirse por última vez, Peter se aseguró de darle su número de celular. Le susurró que no iba a estar tan ocupado como para no poder encargarse de un trabajo rápido si andaban cortos de personal. Robbie asintió con gravedad y se guardó el papel en el bolsillo delantero, dándole una palmada en la espalda. Peter regresó a casa en un tiempo casi récord, sintiéndose mucho más ligero que esa mañana. Preparó el resto de su plan de clase y presentó una lista de materiales que su clase necesitaría a la junta escolar. Ojalá no hubiera preparado nada demasiado escandaloso. Miró la lista de directores. Seguramente alguien llamada Emma Frost estaría dispuesta a hacer experimentos divertidos en el aula, ¿verdad? Al terminar sus preparativos escolares, comenzó a concentrar sus energías en conectar los cabos como Spider-Man para relajarse. No tenía experiencia lidiando con este tipo de agenda criminal. No era que no hubiera visto tráfico de personas antes, pero siempre era un complemento a las grandes fortunas del crimen. Atrapaba a algún que otro traficante sexual y cosas así de vez en cuando, pero esto era diferente.
Era un esfuerzo conjunto y total contra el tráfico de mutantes. Peter pasó horas rastreando rutas y movimientos criminales antes de finalmente darse por vencido. Simplemente no tenía suficientes datos. Decidió salir de reconocimiento la noche siguiente, pero el progreso sería lento. El capitán Stacky tendría que hacer un gran esfuerzo para que pudiera iniciar cualquier tipo de represión a tiempo. El experto parecía ser el profesor Javier. Peter reflexionó sobre ello. Era imposible que Javier, el principal activista por los derechos de los mutantes, no tuviera algún tipo de investigación o proyecto dedicado al tráfico de mutantes. Como profesor, técnicamente debería tener acceso a lo que fuera. Quizás incluso le dejarían trabajar en ello con ellos. Tendría que adaptarse a eso, por supuesto. Sería extraño que un miembro del personal solicitara acceso a la investigación sobre trata de personas el primer día. Pero le dio a Peter una pista en la que centrarse. Y una meta es todo lo que la férrea voluntad del sorprendente hombre araña podría necesitar.